bueno, eran 10 minutos antes de la clase, la que terminaba la clase. Entonces me dice, active 10 minutos más porque según el reglamento la clase termina en 10 minutos, entonces hay que habilitar más tiempo. Primero, mantener la cordialidad es importante. Lo otro, si se asignan 20 minutos y nos quedan 40 todavía de la clase, 20 minutos son los que ustedes tienen para eso. Si se asignan 15, 5, 40, eso es el tiempo que ustedes tienen para realizarlo, independientemente cuánto tiempo falte para que termine la sesión. Por favor, tomemos en cuenta eso. Este era un primer ejercicio, lo vamos a trabajar ahorita aquí en clase, porque era leer el caso, como les he comentado, ¿verdad? Realmente derecho civil es bien complicado hacerlo con preguntas, porque ya hemos hecho ahí este tema, ya lo hemos abordado en la clase, que no nos llegan con que nuestros clientes no llegan a preguntarnos cuáles son las formas de manifestación, qué es la autonomía de la voluntad, qué les digo, qué es el saneamiento. Ellos únicamente exponen su voluntad, exponen cómo ellos quieren contratar y obligarse, y nosotros somos los responsables de escucharlos, y parte de la asesoría es ver en qué parte de la ley vamos a encuadrar la voluntad o el requerimiento de ellos. Y también es parte de nuestra obligación, pues, decirles qué asuntos la ley no permite. Se recuerdan que ya hemos sido ahí un poco extremos en cuanto a decir, hay situaciones en las condiciones, por ejemplo, y es muy clara el código cuando establece que cuando la condición sea contraria a la ley o a la moral, se tendrá por no puesta. Es decirles, mire, usted no puede condicionar a esa persona que le va a dar un bien a cambio de que él cometa un delito, ¿verdad? Esa es nuestra responsabilidad, es parte de nuestra asesoría. Entonces, pues para eso tenemos que estar bien capacitados. Anuncio de una vez que nuestro primer parcial es toda la primera parte del libro quinto, por favor. Toda la parte, sí, ahorita vamos, Belinda. Toda la parte de las obligaciones en general es lo que vamos a evaluar para este primer parcial. Tengo ya medido los tiempos. Y entonces puedo ya decir de que el próximo viernes ya terminamos nosotros nuestra sesión. Bueno, entonces, por favor, con este caso que teníamos para resolver, es leer el caso y responder las preguntas en la parte de abajo. Cuando hablábamos de quiénes son los elementos personales, era colocar los nombres de las personas que aparecen en el contrato, del sujeto activo, del sujeto pasivo. Pero veo respuestas que me dicen quiénes son los elementos personales en el contrato y empiezan a dar una definición. Elementos personales, las personas que intervienen en el... No. No vamos a preguntar así, no vamos a hacer preguntas directas, por favor, no, Adela, hacer un ejercicio. Y no se preocupen los que no lo mandaron, oyen, porque yo les voy a habilitar para mandárselos y revisárselos si gustan. Esto era un ejercicio, era una práctica, como ustedes saben, no podemos tocar ahorita puntos del primer parcial. Este primer parcial se va completo, los 30 puntos se van para el primer parcial. Entonces, esta era solo una práctica.
En otro punto, ¿de qué forma, si se detecta alguna condición en el contrato o en las obligaciones de dar, hacer o no hacer? Y entonces dicen, en las obligaciones de dar son las, en los casos en que las partes, o se las obligaciones son las, no era definírmela, era responder las preguntas en base al caso, ¿verdad? Otro punto, miren, eso sí está fatal. Primero que hubo una enviadera de respuestas, ahorita voy, quien está preguntando la hora, una enviadera de respuestas entre ustedes para que me lo mandaran, alguien lo mal hizo y lo envió a otros y otros lo copiaron. Hay un trabajo que viene, ustedes que de verdad no sé qué sentimiento tener yo con ese trabajo, pero en una de las preguntas dicen, según la legislación salvadoreña, en este caso, no hombre, todavía no estamos en derecho comparado, admirable quien lo hizo, pero no era eso, era responder con el caso, o sea, solo buscan y lo primero que encuentran me lo mandaron y cabal caía que era legislación del Salvador. Eso no, está excelente que ustedes tengan esa habilidad de hacer una comparación de leyes, tanto las suyas como las de otros países, y ese derecho comparado es admirable, pero ahorita no era eso. Oigan, les vamos a poner aquí en la pantalla el ejercicio, por favor, el que ustedes debían de responder. Y para irlo solventando, necesito, por favor, me dice por ahí, hay muchas dudas, entonces necesito que, por favor, las vayan haciendo sus preguntas para poderlo ir solucionando. Entonces, aquí está. Muy bien, contrato de arrendamiento de bien inmueble se eleva al documento privado. Y aquí empieza el ejercicio, el desarrollo. Es como una historia y nosotros ir viendo en qué parte vamos detectando cada figura legal que ya conocemos. En la ciudad de Guatemala, la fecha, ¿verdad? ¿Quiénes son los otorgantes? Hay un sujeto activo, hay un sujeto pasivo. Este es un contrato porque hay dos personas intercambiando voluntades. Eso, número uno. Número dos, es un negocio jurídico, porque antes de ser un contrato, tuvo que haber sido un negocio jurídico. Entonces, aquí vemos los datos de identificación de las dos señoras, dos arrendantes y un arrendatario. Las dos señoras tienen un derecho, un mismo derecho de propiedad sobre ese inmueble que se está dando en arrendamiento. Por lo tanto, aquí hay una mancomunidad activa. Seguido. Aquí estamos. Los comparecientes manifestamos ser de los datos de identificación consignados y hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles. Y miren esta palabra, y por el presente contrato acordamos, miren esto de acordamos, esta palabra de acordamos, aquí un acuerdo es porque hay voluntad, de ambas partes de celebrar el contrato. Ahora vemos que se prohíben en este contrato ciertas obligaciones. Aquí estamos hablando del plazo. Estamos hablando que el señor pagará los primeros 6 meses los 5,000 quetzales que le incluye los servicios de energía. Y los siguientes 6 meses, él tendrá que pagar los servicios de energía eléctrica por aparte, sin tocar los 5,000 quetzales de renta. Había una condición ahí, ¿era suspensiva o era resolutoria? Eso es lo que ustedes debían ir respondiendo. Ahora aquí al final vamos ya a las preguntas y vamos a ir buscando cada uno las respuestas. Elementos del negocio jurídico, cítelos y manifieste a qué tipo de elementos se refiere. Elementos del negocio jurídico,
Se recuerdan que eran las personas, los elementos del negocio jurídico son los elementos personales, los elementos reales y los elementos reales u objetivos y los elementos formales. Entonces, en elementos del negocio jurídico, por favor, muchas personas me colocaron la capacidad, la voluntad y el objeto ilícito. Esos son requisitos, por favor. Los elementos son lo que conforma el contrato, que es los elementos personales, los elementos reales u objetivos y los elementos formales. En los elementos personales, colocar el nombre de las 3 personas. En los elementos reales, el arrendamiento de un bien inmueble. Y en los formales, como bien lo dice aquí arriba, miren, contrato de arrendamiento celebrado en documento privado. Su elemento formal era este. Muy bien. Me gustaría que ustedes que tienen ahí sus dudas anotadas, vayan por favor participando y las vayan haciendo y vamos solventándolo junto con el ejemplo. Considera que es un contrato solemne, sí o no, ¿por qué? Ernesto, ¿es un contrato solemne este que estamos viendo? ¿Sí o no? ¿Y por qué crees tú? Bueno, yo considero que sí, porque es de mutuo acuerdo y es por escrito, ¿no? Ahora, Ernesto, ¿cuándo decimos que el contrato se considera solemne? Cuando es expreso por ambas partes. Vamos a escuchar a Belinda. ¿Qué dices, Belinda? ¿Cuándo se considera expreso el contrato? Solemne. Fíjese, licenciada, buenas noches. Fíjese que yo lo que fue de que se estipula cuando es solemne, cuando cumple ciertas formalidades y requisitos, como lo establece el artículo 1251. Muy bien, ahora muy bien, aquí está Edwin Estuardo Bax. No es solemne porque no está en escritura pública. Artículo 1577. Hemos hecho énfasis en esto. Tomen nota, por favor. El contrato es solemne cuando es autorizado en escritura pública, por favor. Ahora atiendo a las preguntas. Sí, Adela, una buena. La letra B, no sé quién sea. Bueno, pero Eduardo España, ¿qué manda? Buenas noches, licenciada. No, solamente agregando un poco a lo del contrato solemne. En el artículo 1576 dice que es contrato solemne en caso deba inscribirse o anotarse en los registros, que es otra característica como muy importante para reconocer un contrato privado como era y un contrato solemne que ya lleva un registro. Buenísimo, Eduardo. Muchas gracias. David y luego Wilson, ¿qué manda? Lick, disculpe, es que viera que yo por situaciones no puedo estar en las 2 primeras clases. Entonces, yo estaba viendo esos artículos, pero viera de que cuando habla el código de escritura pública, literalmente es así, escritura pública. Si no hay escritura, no es solemne. Si no es en escritura, no es solemne, porque se considera precisamente en la clasificación de la doctrina de los contratos, así lo establece, que es solemne cuando es autorizado en escritura pública. Entonces es una definición solemne, es una definición de doctrina esto. Entonces en el código vamos a encontrar directamente escritura pública, o vamos a detectar que es solemne cuando refiera, por ejemplo, el 1130, que establece que en el registro de la propiedad se inscribirá, se harán inscripciones, y bien decía por aquí el joven que acaba de terminar de hablar, que porque tiene efectos de inscripción registral, y el artículo 1130 del Código Civil es bien enfático en indicar que el registro va a inscribir, y me parece que es la literal segunda del 1130, a la presentación del testimonio de la escritura pública. No me dice solemne, porque solemne es una definición de la doctrina, pero en la ley se refiere directamente a que es escritura pública, o también lo define cuando refiere
en el testimonio que se inscribe en el registro, al presentar el testimonio, ya se sabe que el testimonio es, ya cuando ustedes estén en notariado, van a saber que el testimonio es la copia fiel de una escritura pública. ¿Sí? Wilson, ¿qué manda? Gracias. Licenciado, solo para afianzar a ver si estoy bien. Yo mencioné ahí el artículo 1256 y 1574, por el motivo que dice que para que sea solemne tiene que estar, cumplir con una cierta serie de requisitos, ¿verdad? Entonces, aquí en 1256 nos dice, cuando la ley no declare una forma específica para un negocio jurídico, los notariados pueden usar pueden usar lo que juzguen conveniente. Eso para mí es que no es solemne, porque ellos pueden dictar lo que necesitan en el contrato, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ajá. ¿Qué manda? ¿Qué me estás diciendo? Sí, incluso ese mismo artículo que lee Wilson establece que cuando la ley no especifique una forma determinada, las partes pueden usar la que gusten. Este arrendamiento es amplio y no necesita que sea autorizado en escritura pública. No es un contrato solemne porque no está autorizado en escritura pública. Según su estudio, ¿qué tipo de manifestación se empleó y en qué parte la identifica? ¿Cómo te fue a ti con eso? Vamos a ver, Abigail, que me está levantando la mano. Licenciada, ¿puedo exponer? Por favor, Wilson, gracias. Perfecto, Lida. Yo digo que eso está en el punto primero. Ahí yo digo que es manifestación expresa y está en el artículo 1252. Y nos dice claramente ahí, en 1252, dice, la manifestación de voluntad puede ser expresa y tácita y resulta también de la presunción de la ley en los casos en que ésta lo disponga expresamente. Entonces, yo digo que es expresa y lo encontramos en el punto primero. ¿Por qué en el punto primero? Ligda, permítame un segundo, voy a ver mi hoja por acá. En el punto primero, me parece que hablamos de que las señoras demuestran su derecho de propiedad. Ajá. Ajá. Dice, porque es un contrato de arrendamiento de inmueble. El primero, dice, los arrendantes manifiestan que somos propietarios del bien inmueble y lo describen. Entonces, ellos arroban ese, como en realidad, uy, se me fue la... Licenciada, en el punto 10º lo escribió. ¿En qué parte del punto 10º, Cecia? Última parte puse yo también, licenciada. ¿En qué parte específicamente? Es expresa, ya que su aceptación está expresada por medio de la firma. Excelente, buenísimo, buenísimo. Ustedes aquí van a ver varios 30, ¿verdad? Qué bueno. Primero Dios. Buenísimo, buenísimo. Miren, eso ya lo hemos hablado. Qué bueno. Yo sé que las personas que han estado ahí en la sesión se les hizo bastante cómodo este ejercicio y aquí lo están manifestando. Por favor, ya está. Ahorita sí ya estamos sobre el tiempo, oyen. Así que quien no esté estudiando le va a costar un montón y vamos a ver cómo solo mis compañeros tienen 30 y yo no quise, entonces el resultado, recuérdense que todo lo que hacemos tiene el resultado, va de la mano de lo que hacemos. Entonces, se acepta con la firma, ya lo hemos platicado. La aceptación expresa es con la firma. Quisiera atender, por favor, a las personas que tienen la manita arriba. Abigail, Adán, por favor. Cristian, ¿qué manda? Perdón, Lita, fue por accidente. Pero aprovechemos, Cristian, vas a contestar una pregunta. Aprovechando ahí, para mí no es accidente. Por algo pasan las cosas, Cristian. Ahorita te va tu pregunta. ¿Cómo te fue a ti cuando dice... la número 7, sucede que en el mes de abril el arrendatario
no tiene los 5,000 quetzales, únicamente 4,500, y el resto puede darlo en 5 quintales de frijol valorado en 100 quetzales cada uno. ¿Crees que es posible? ¿Y a qué figura te referiste tú al contestar tu pregunta, Cristian? Pues yo respondí que no era posible, ¿verdad? Primero divagué un poco acerca de lo que es el pago por consignación, creo que es cuando se le entrega a un juez por el dado caso de que el arrendatario no quiera aceptar la renta o la parte de la renta, pero en este caso no se da eso, ¿verdad? Porque él no tiene como tal el dinero para poder pagarlo. Ahora bien, esta figura creo que no se acordó al momento de hacer el contrato y por lo mismo sugerí que no se podía hacer. ¿Y es una obligación alternativa o facultativa? ¿Se estableció en el contrato, podía pagarme los 5,000 completos o podía él pagarme de otra forma? Si hubiera sido así, ¿cómo hubieran establecido? ¿Como alternativa o como facultativa? Cristian, no te desconectes todavía, aprovechemos esa manita. Alternativa. Muy bien, muy bien, muchas gracias, qué bueno, Cristian. Eso del pago por consignación lo tienes al 100, Cristian. Veo una V arriba, ¿en qué les puedo servir? Quisiera que encendieran sus cámaras, pues. Lick, disculpe, entonces sí está bien como dijo Cristian, porque yo incluso hubiera que yo en mis apuntes, me recuerdo que la vez pasada usted dijo que eso se tenía que escribir literalmente en el contrato si daba esa opción. Entonces también mi respuesta fue que no se podía, ya que el contrato no daba dicha opción. Muy bien, fíjense que vimos que en el contrato la forma de cumplir es específica, ¿verdad? En este caso no se podía solventar de otra forma. ¿Alguien más que tenga alguna? Adela de León, ¿qué manda? Hola, licenciada. Yo ahí coloqué que era posible, pero solo si las propietarias daban el consentimiento. Me basé en el artículo 1386. Muy bien, perfecto, buenísimo. Otro 30. Pues ya va. Ahora, ¿qué manda? Fíjese que yo puse que en el presente caso el acreedor no puede ser obligado a recibir parte de una y parte de otra, según el artículo 1334. Buenísimo. Gracias, Josué. Brandon Rodríguez, manda. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Yo en la 7 coloqué porque puse que no, porque no estaba especificado en el contrato esa parte, si él podía dar alguna especie, y me aboqué en el artículo 1397. Léelo, por favor. Artículo 1397, si el pago tuviera que hacerse en especie y hubiera imposibilidad de entregar la misma cantidad y calidad, el deudor satisfará el valor que la cosa tenga en el tiempo y lugar señalados para el pago, salvo que se haya fijado precio al celebrarse el contrato. Muchas gracias. Ahora vamos a ver, Carlos Cruz, ¿me puedes por favor responder cómo te fue a ti en la pregunta número 12, por favor? ¿Qué principio les asiste para imponerse derechos y obligaciones en el presente contrato? ¿Cuál es ese principio que hemos hablado que les permite a ellas decir los 5,000 incluye la luz, después ya no, y que me debe pagar, y que vence tal fecha, y que va a ser por un año? ¿Qué principio les asiste? Carlos, ¿tú dónde estás? Buenas noches, licenciada, buenas noches, compañeros, un gusto saludarlos a todos. Licenciada, en este caso, el principio que asiste a ambas partes es el principio de pacta sunt servanda. Este principio establece que los contratos deben cumplirse de buena fe conforme a los términos acordados por las partes y las obligaciones asumidas deben ser respetadas. Muchas gracias. También, miren esto que acaba de referir Carlos, yo revisé precisamente tu examen porque se me hizo ahorita familiar con esto que citaste del pacta sunt servanda. Eso tengámoslo por seguro que lo vamos a tener que definir en el examen. Esa es pregunta de examen. Oye, me hubiera gustado mucho profundizar más en este libro quinto, pero como les he dicho, solo estamos haciendo un repaso
porque esta primera parte del libro quinto no me compete. Eso es algo que ustedes ya saben, solo hemos estado dándole una repasadita, pero me hubiera gustado profundizar y conocer más de todo este libro quinto. Pero este pacta sunt servanda es elemental, es pregunta de examen. Es lo mismo que el principio de libertad de forma. Oye, entonces ustedes, en mi adelanto a decirles, no le vayan a decir a los que no se conectaron, porque me faltan como 100 personas, no les vayan a decir, por favor, voy a tener 166 respuestas buenas. Eso ustedes lo van a tener que definir, por favor. Vamos a tener que definir, por favor, a qué se refiere este pacta sunt servanda y también a qué se refiere el principio de libertad de forma, por favor. Entonces ustedes tendrán que colocar, ¿verdad?, que se presume que el contrato se hace de buena fe. Y esta misma buena fe es la que les permite a ellos imponerse condiciones, derechos, atribuciones, el principio de autonomía de la libertad, toda vez esa autonomía de la libertad, esa buena fe que tienen, no se salga de los aspectos que la ley permite. Minor, ¿qué manda? Sí, licenciada, buenas noches. Creo que ya dio usted la respuesta, porque si yo coloqué y me fundamenté en el artículo 256 del Código Civil, principio de libertad de forma. Excelente, excelente. Qué bueno ustedes, fíjense qué bueno, los felicito y les agradezco porque de verdad que estamos bastante bien ustedes. Vamos a ver ahora en qué casos el contrato debía ser autorizado en escritura pública. Ay, perdón, es que tengo manitas levantadas. Adolfo Giovanni Rojas, ¿qué manda? Uy, un montón de manitas levantadas. Por favor, pregúntenme, yo les voy a responder ahorita. ¿Qué manda? No, licenciada, fíjese que no levanté la manita. No, muy bien. ¿Alguien que tenga duda? Muy bien. ¿En qué casos el contrato debía ser autorizado en escritura pública? ¿Quién quiere responderla? Porque hay una serie de casos en el examen, ¿se recuerdan? Como este. Y otra serie de preguntas de desarrollo. Falso y verdadero y subrayado, ninguna. Oigan, aunque me lleve 25 horas al día calificándoles, pero no van a haber respuestas de subrayado o falso verdadero. Por favor. Eso es por respeto a ustedes. Wilson. Ligda. Porque cuando se inscribe anotaciones en los registros, ¿verdad? En ese caso tendría que ser en escritura pública. Y sería en el artículo 1576. Ahí sería, pues a ver si no fue la palabra, Ligda. Ligda preguntó por qué puede ser solemne, ¿verdad? No. Ahorita estamos en la pregunta número 13. ¿En qué casos este contrato tenía que ser autorizado en escritura pública? Ya. Entonces la respuesta sería cuando se tienen que inscribir anotaciones en los registros de la propiedad, Ligda. Tenemos una respuesta más directa. Ahorita la vamos a ver. ¿Quién gusta responderla? Por favor. Yo escribí en que el contrato tiene que cumplir con el requisito de estar expresamente calificado como solemne, según el artículo 1577. Otra respuesta. Cristian, ¿verdad, Cristian? Que ya te quedaste con las ganas de seguir respondiendo. Yo respondí con el artículo 1575, donde menciona que el contrato cuyo valor excedente de 300 quetzales debe constar por escrito. Si el contrato fuera mercantil, debe haberse verbalmente, si no pase de 2,000 quetzales. No, Cristian. Minor, ahorita les vamos a ver. Fíjense, yo me fundamenté cuando deba anotarse o inscribirse en los registros según lo establecido en el artículo 1576 del Código Civil. Mónica Morales. Licenciada, buenas noches. Yo escribí en los casos que el periodo comprendido del contrato sea mayor a 2 años. ¿En qué te fundamentaste? Le soy bien honesta, esto lo hice únicamente por experiencia porque no me sé exactamente cuál es el artículo. Va, muy bien. Vamos a pedir, por favor, también
que se estaba en la parte de abajo del ejercicio, en letras verdes, en los requisitos era que todas las respuestas llevaban fundamento legal. Y muchas, en su mayoría, no tenían fundamento legal. Ya a partir del segundo parcial, vamos a utilizar el código para el examen. Adela, ¿qué me dices tú de en qué casos es autorizado en escritura pública? Licenciada, yo lo coloqué, me basé en el artículo 1125, literal 6. Excelente, Adela. Eso, 1125, numeral 6, por favor. Solo si me permiten, cuando el artículo dice número 1, tal cosa, número 2, tal cosa, eso es en el numeral primero, numeral segundo. Ahora cuando los artículos dicen A, B, C, ahí sí nos vamos a literales, ¿oyen? ¿Qué dicen entonces? Miren ese 1125, numeral sexto. Dice, este artículo dice, en el registro se inscribirán y está número 1, número 2, todo lo que es hipotecas, garantías, usufructo, servidumbres, y sigue número 3, número 4, miren el número 6. En el registro se inscribirán y número 6 dice 3 motivos. Cuando las partes lo pidan, cuando la renta sea anticipada por 1 año o cuando el contrato exceda de 3. En esos casos, dice, se tiene que inscribir en el registro. Miren cómo una cuestión va de la mano con otra. En el registro se inscribirán, numeral sexto, esos 3 motivos. Y si se inscriben en el registro, es en escritura pública, porque mi 1130 me dice que solo el registro inscribe. 1130, numeral segundo. En el registro se va a inscribir a la presentación del testimonio. Entonces, al ser con testimonio, el testimonio es la copia fiel de una escritura pública, por lo tanto es solemne. Entonces, en 3 casos, ese también es pregunta de examen, fíjense, está bonita y está bien rebuscada ustedes, entonces la tienen que llevar lista. 167 respuestas buenas vamos a tener. Ojalá no se nos sienten a la par esos otros 100 ustedes. Ausentes. Perdone, ¿podríamos relacionar entonces el artículo 1125 con el 1130 o sí, perfecto, sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lick, disculpe, ¿cuál fue que dijo que ahorita era pregunta de examen? Inciso B. No, estamos hablando, David, los 3 casos en los que el contrato de arrendamiento se debe de inscribir en la escritura, en el registro de la propiedad. Ah, está bien, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos por favor, porque ya el tiempo se nos acorta, lástima, pero todavía, ¿cuánto falta para las 9? 1:15. Vamos a ver. Como hoy no hay de que se va el bus, de que mañana tengo que trabajar, ¿verdad? Entonces hoy aprovechemos hasta donde el cuerpo aguante. Como es viernes y el cuerpo lo sabe, entonces ahorita aprovechemos, por favor, el cuerpo resiste hablando de contratos. Miren esta parte. Aquí está. La última vez que hablamos, ¿se recuerdan que otra pregunta buena, pero no se la vayan a pasar a aquellos bien que no están conectados? Las formas de cumplir con las obligaciones, ustedes van a citar ABC. Las formas de transmitir las obligaciones, ABC. Las formas de incumplir con las obligaciones, ABC. La forma de cumplir con las obligaciones, el pago, ¿verdad? El pago por consignación, pago por cesión de bienes. Y luego por ahí podemos poner un casito en el que vaya relacionado un pago por consignación. ¿Qué modalidad contractual encuentra? El pago por consignación, en virtud que como el acreedor se negó a recibir, el deudor con el fin de respetar esa buena fe inicial que tuvo el contrato, decidió hacerlo por consignación, cumplir con la obligación haciéndolo por pago por consignación.
Otra pregunta, ¿de qué forma se transmiten las obligaciones? Cesión de derechos, subrogación y transmisión de deudas. ¿Cómo se extinguen las obligaciones? Cite las 3 formas de extinguir las obligaciones y ustedes van a poner la compensación, la novación y la remisión, prescripción extintiva. Pero hasta donde platicamos el último día que nos vimos, se recuerdan que hablábamos de la cesión de derechos, subrogación y transmisión de deudas. En la cesión de derechos se transmite el derecho del acreedor para cobrarle en nombre del acreedor. En la subrogación se recuerdan que aparecen 3 personas. Cuando empezó la obligación solo había sujeto activo y pasivo. Había acreedor y deudor. Es lo mismo decir acreedor que sujeto activo. Es lo mismo decir deudor que sujeto pasivo. Entonces, ellos dos se obligan al pago, a los elementos, elementos esenciales del negocio jurídico, 1251. Pero también existen otros elementos que no es necesario que estén accidentales, aquellos elementos que si están o no lo invalidan. Pero el 1251, si uno de esos 3 falta, ese contrato no existe. Entonces, A y B, sujeto activo y sujeto pasivo, acreedor y deudor, se contrajeron una obligación. Elementos, según la pregunta primera, ¿cuáles son los elementos? El acreedor, el deudor, elementos personales, el elemento objetivo material, ellos tenían un mutuo. El acreedor le presta 10,000 quetzales al deudor. Le pusieron plazo, pudieron o no haberle puesto plazo, se pusieron condiciones que tampoco hubieran sido necesarias, pero ellos lo establecieron, intereses, todas esas cuestiones son complementarias a los esenciales. Entonces, ¿qué sucede? Sujeto pasivo, el deudor se le complica y no puede pagar. Escuchen, él no puede pagar, no es que no quiera pagar y no le importe y esté dispuesto a la ejecución o al embargo, a cualquiera de esas acciones ya al momento de ejecutarlo. Él quiere pagar. El sujeto activo en todo su derecho de estar cobrando, de querer ejecutar, de que no hay otra persona obligada a quien comprarle porque no fue algo mancomunado. Viene una tercera que no existía y se acerca a la obligación de estos dos. Y entonces este tercero viene y va a pagar la deuda. Mi hija se compromete a pagarle 10,000 quetzales a Wilson Haroldo. Ellos hacen un contrato, mi hija debe pagarle a Wilson. Wilson en su derecho, porque mi hija no paga, la va a ejecutar, le está cobrando, entonces aparezco yo subrogando a esa tercera persona que no estaba para pagar. La subrogación extingue la obligación, la extingue por ese tercero que aparece. La subrogación tiene lugar cuando el acreedor sustituye en el tercero que paga todos los derechos, acciones y garantías de la obligación. El que subroga no puede ejercer derechos y acciones del acreedor, sino hasta la concurrencia de la suma efectiva y todo lo demás. Entonces, en la transmisión de las obligaciones, la única, eso es en la subrogación. En la transmisión de deudas, aquí en la transmisión de deudas, lo que pasa es que la deuda subsiste, solo se transmite la deuda. Y aquí es importante porque hay un artículo que establece que en la transmisión de deudas se transmiten las deudas. Por lo tanto, es muy claro entender que está existiendo otra persona que no viene a pagar la deuda como en la subrogación, sino que viene a decir, ya no le cobren a él, cóbrenme a mí. Pero cuando digo cóbrenme a mí, ya no a él, este deudor principal queda fuera de la obligación. Yo adquiero la obligación, pero el acreedor o el sujeto activo que ha consentido esta transmisión de deudas
ya no puede cobrarle al deudor primitivo si yo incumplo. Y eso sí, si en esta obligación de acreedor y deudor se establecieron garantías, estas garantías van inmersas en la obligación. Aquí hay un artículo bien enfático y bien importante que lo deben de leer. Establece que si cuando se nació la obligación, sujeto activo y sujeto pasivo, por esos 10,000 quetzales, ustedes sabrán y recordarán que la forma de extinguir esa obligación hubiera sido el pago, pero como no se dio, existen todas estas distintas formas de cómo cambiar, de cómo sustituir, de cómo cumplir. Y entonces esta transmisión de deudas establece que si a la deuda primaria, sujeto activo y pasivo, 10,000 quetzales era el objeto de esta relación. Si aquí hubo un fiador, sujeto activo cuando presta los 10,000 a sujeto pasivo le dice te los presto, pero necesito que constituyamos un fiador. Ese fiador viene a decir que ese fiador va a cumplir si el deudor no paga. Pero el fiador es fiador de ese deudor, no de la deuda. Por lo tanto, si hay transmisión de deudas sustituyendo al deudor primitivo por otro, el fiador se libera. No quiere decir que la transmisión el cambio de deudor incluye al fiador anterior, porque este artículo 1463, el deudor sustituto queda obligado en los mismos términos. Si la deuda te vencía a finales de agosto, yo que me estoy sustituyendo por aquel deudor, sé que tengo que cumplir en el mismo plazo. Si esa deuda generaba un 3% de intereses, yo tengo que saber que debo seguir pagando con esos 3% de intereses mensual. El deudor sustituto queda obligado en los mismos términos en que lo estaba el deudor primitivo. Ese deudor primitivo era el primer deudor con el que nació la obligación. Pero si la deuda estuviera garantizada con fianza, esta garantía cesará con la sustitución del deudor, a menos que el fiador consienta expresamente en que continúe. Cuando la deuda está garantizada con fianza, hay ese fiador, y ahorita voy, David, ese fiador sale de la obligación a menos que él lo consienta. A menos que él lo consienta. ¿Qué manda David? ¿En qué te puedo servir? No, que sí le iba a hacer una pregunta, pero yo creo que ahorita la respondió que tiene que haber consentimiento del acreedor para que haya cambio de deudor. Sí, totalmente, totalmente. Fíjense que incluso hay un artículo que establece que el siguiente, si la obligación estuviera garantizada con hipoteca o prenda, la transferencia de la cosa pignorada o hipotecada transmite la deuda con todas las consecuencias y modalidades sin necesidad de convenio expreso entre los interesados. Pero aquí es importante algo. Si hay una hipoteca, si cuando se prestaron ese dinero, pensemos en que no eran 10,000, eran 100,000, sujeto activo y pasivo, activo le presta al pasivo 100,000 quetzales y se garantiza no con fiador. Pudieron haber establecido fiador e hipoteca, pero hubo hipoteca. Hay un bien hipotecado. Ese bien pertenece al deudor. Aquí establece que si se cambia de deudor, también se cambia, si la cosa pignorada o hipotecada, se transmite con toda la deuda, con todas sus consecuencias y modalidades. El código lo establece, pero también es importante decirles que la ley de bancos, cuando es con un banco, grupo financiero, cooperativa, entre todas esas instituciones de crédito, ellos permiten el cambio de deudor, pero hay una hipoteca intacta. O bien, si se cambia de deudor y hay una hipoteca, ellos tienen que evaluar si el otro deudor cumple con las mismas condiciones y si esas garantías les son suficientes o necesitan acrecentar la garantía.
sí, usted ya no puede pagarnos porque se quedó sin trabajo. Usted quiere transmitir la deuda a su hermano. Sí, no podemos aceptar, dice acreedor, hasta que nosotros evaluemos a su hermano. Si su hermano para nosotros es capaz de seguir pagando y cumpliendo con la obligación. Si no, no aceptamos el cambio, ejecutamos. Entonces hay que tener en cuenta eso. El 1461 nos regresa a las formas de manifestación. Se presume, 1461, se presume que el acreedor consiente en la sustitución del deudor cuando permite que el sustituto ejecute actos que debía ejecutar el deudor, como el pago de intereses o la amortización parcial o periódica del capital, siempre que lo haga en nombre propio y no por cuenta del deudor primitivo. Aquí hay una aceptación tácita del acreedor. Se presume que el acreedor consiente en la sustitución del deudor, ¿qué quiere decir? Se presume que el acreedor permita que se cambie de deudor. Cuando no entendamos un artículo, vamos palabra por palabra y la que nos parezca rara la vamos a buscar y arriba anotamos qué significa. Al volver a leerlo, se nos va a hacer bien fácil. Vamos leyendo despacio. 1461. Se presume, aquí nos dice expresamente, se dice, literalmente se expresa, no, se presume, es decir, por lo que él está actuando, por lo que él está aceptando, da a entender qué cosa. Se presume que el acreedor aceptó la sustitución del deudor cuando permite que el sustituto ejecute actos que debía ejecutar el deudor, como por ejemplo el pago de intereses, la amortización parcial o periódica del capital, siempre que lo haga en nombre propio y no por cuenta del deudor primitivo. Pero este 1461 podría relacionarse con ejemplo de un mutuo donde no hay una garantía hipotecaria. Porque cuando hay garantía hipotecaria, recuérdense que este gravamen, cuando se constituyó en garantía, se tuvo que inscribir en el registro de la propiedad. Por lo tanto, este mutuo con garantía hipotecaria está inscrito en el registro de la propiedad. ¿Y por qué lo digo? Porque el 1125 me dice que se inscribirá en el registro, miremos numeral segundo, la hipoteca. Entonces, este 1461 podría ser el ejemplo de los 10,000 quetzales, entre acreedor y deudor, 10,000 quetzales. Se presume, se va a entender que el acreedor permitió que un tercero venga a pagar a sustituirlo cuando ese tercero me viene a pagar intereses. Mire, le dejo los intereses de este mes que tenía que pagar mi hija. Aquí están. Mire, le voy a pagar con un cheque mío 5,000 quetzales porque dice amortización parcial. ¿Le puedo dar amortización parcial? Sí, le voy a pagar 5,000 y los otros 5,000 se los pago a fin de mes. Muy bien. Ahí no hubo algo expreso, pero el acreedor está aceptando los pagos. Podría decir acreedor, bueno, con que me paguen suficiente. No me voy a poner a decirles usted sí, usted no. No, este me está pagando y aquel no, y le voy a seguir recibiendo. Mire, le vengo a pagar la totalidad. ¿Cuánto le debe mi hermano? Fíjese que su hermano todavía me debe 3,000 quetzales. Se los vengo a pagar. Aquí está. Acreedor le va a parecer fabuloso. No va a tener que entrar a decir, no, pero tengo que pensarlo si acepto que ustedes paguen. No, mi hermano está trastado. Mi hermano tenía que pagar el 1 de agosto y ya es 16 y no paga. Entonces, yo voy y digo, mire, que mi hermano le debe, ¿verdad? Sí, fíjese que ya se atrasó, fíjese que mi hermano está ahí con algunos problemas, pero ¿cuánto le debe? 3,000 quetzales, aquí están los 3,000 quetzales. A eso se refiere el 1461. El acreedor me lo recibe, por lo tanto hay una aceptación tácita del acreedor. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿Les puedo servir en algo más? ¿O podemos ya suspender hasta aquí la sesión? Quedo aquí a la espera, si les puedo apoyar en algo. Disculpe, como dice que se presume y como usted dice que es tácita, es porque al final el acreedor no tiene como que no hizo algo escrito para indicarle la situación como tal de la deuda como de los intereses, sino ahí indica que ya el nuevo deudor ya
ya sabe a lo que se está metiendo, total. Claro, claro. Sí, o sea, no hay nada escrito, no hay nada expreso. Simplemente el deudor al aceptar los pagos parciales, intereses o la totalidad de la deuda, aceptó tácitamente la sustitución del deudor. Gracias, Lic. Muy Para claro. servirte, para servirte. Aquí quedo a la espera si les puedo apoyar. De lo contrario, agradezco mucho su tiempo. Sigan leyendo, por favor. Nos saludamos de forma personal, primero Dios, el día lunes. Será un gusto volverlos a ver por allá. Y que tengan buen descanso. Gracias, licenciada. Feliz noche. Buenas noches, licenciada. Gracias, licenciada.